Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar también por este tiempo para que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces, gloria al Señor. Vamos a, háganme el favor, allí en Messenger, pónganmele un mute ahí en el microfonito porque se oyen algunos ruiditos, pero muy breves. Amén. Vamos entonces esta noche, bendiciones a todos, un saludo ahí en Messenger, un saludo allá en Facebook. Vamos a estar continuando con la doctrina de la fe en Dios y el tema de ahora es la fe del centurión y la fe del ciego Bartimeo. Así es que en ese tema vamos a estar trabajando. Quiero invitarles a que vayamos a Mateo capítulo 8, versículos, este es un poco largo la lectura, versículos del 5 al 13. Amén. Entonces vamos a irnos preparando para la palabra. Gloria al Señor, para que cada uno de ustedes también se vaya preparando a recibir esta palabra que yo sé que va a edificar la vida de muchas personas. Amén. Allá en Facebook, un saludo. Estamos disponiéndonos para comenzar el devocional del día miércoles y vamos a estar enseñando sobre la doctrina de la fe. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Vamos a leer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendita la palabra del Señor. Qué hermoso lo que acabamos de leer, hermanos. ¿Se recuerdan? El miércoles pasado comenzamos con esta doctrina y el miércoles pasado estudiamos lo relacionado de la fe de la mujer sirofenicia. Hoy, este miércoles, vamos a tratar de estudiar lo que tiene que ver con la fe del centurión, que ya leímos la porción bíblica, y lo que tiene que ver en la fe del ciego Bartimeo, que es otra experiencia linda. Esa la vamos a estar estudiando allí en Marcos. Entonces, la característica más importante que notamos en estos versículos que acabamos de leer es que el centurión demostró mucha humildad, porque alguien que es puesto en autoridad, el centurión tenía a cargo más de 100 hombres romanos, era un hombre de mucha posición económica y era un hombre importante. Sin embargo, él, a la hora de pedirle a Jesús algo, él fue muy sencillo en la forma de actuar. Entonces, cuando la fe de nosotros, cuando vamos a actuar en fe, debemos de considerar la actitud que tuvo este centurión para que nosotros también podamos aprender al respecto. Y entonces, el centurión, quiero decirles algo que era bien importante en la vida del centurión, y es que a este criado por el cual estaba pidiendo oración,
era un criado, una persona que él estimaba sobremanera. Y de manera general, la actitud del centurión era un hombre bueno, un hombre que apreciaba a todos los que estaban a su cargo. Y eso fue un factor determinante en la actitud que mostró delante de Jesús. Entonces, este criado o este esclavo, porque eran gente que así se les llamaba en ese tiempo, estaban a la orden del dueño, los dueños compraban a las personas. Él estaba muy enfermo y dice la Biblia a punto de morir. Esa enfermedad había progresado de tal manera que cuando él buscó a Jesús, el criado estaba moribundo. Dice la palabra, cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, y voy a hacer énfasis de esta parte porque es importante, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. La versión de traducción en lenguaje actual, a mí siempre me gusta comparar dos traducciones. En este caso estoy comparando Reina Valera con traducción en lenguaje actual. Dice así: y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Imagínate tú, alguien que ha estado enfermo, que está en un momento de crisis, probablemente ya con problemas respiratorios, una temperatura alta, y en aquellos tiempos que la medicina era diferente ahora, imagínense la condición de este criado. Era una condición difícil, él estaba moribundo. Entonces, digamos que pudiéramos expresar que la condición del criado era, él estaba agonizando. Y es una situación preocupante, nos llama la atención, pero su patrón o su dueño, él estaba interesado buscando un milagro de parte de Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le respondió, le dijo, yo iré y le sanaré. Pero miren la respuesta, escuchen la respuesta del centurión. Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense qué importante la actitud humilde de parte del centurión. Él no se consideraba digno ni siquiera de ir delante de Jesús de Nazaret. Y el Señor, pues, le llamó mucho la actitud de este centurión. Y le dijo, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y es importante notar nosotros esta actitud que muchas veces necesitamos nosotros quizás también llegar delante del Señor con una actitud humilde pidiéndole un milagro. Esta actitud quiero recalcarla porque vale la pena que conozcamos la intención del centurión siendo un hombre importante y de grande posición. Entonces, dijo él, no soy digno porque él estaba, hermanos, delante del Santo, del Dios Todopoderoso, del Mesías, porque era Jesús que estaba allí casi enfrente de él. Un acto de humildad que yo le llamo muy hermoso. Entonces le dijo él, di la palabra y mi criado será sanado. Y quiero también enfatizar esta parte. Este hombre sabía el poder que tenía Jesús de Nazaret. Él ya había escuchado y había oído de tantos milagros, prodigios y señales que Jesucristo estaba haciendo en la comunidad. Este hombre, vuelvo y lo repito, mostró una gran fe. Vamos a ver un poco más del centurión. Quiero hablarles un poquito del centurión. Él era un hombre disciplinado, tenía una posición de autoridad, había escuchado, como ya dije, de Jesús y debió de haber creído lo que había escuchado. Él estaba bastante seguro
acerca de lo que creía, tan seguro que tomó acción y mandó llamar a Jesús para que lo ayudara. El centurión creyó que Jesús era poderoso para sanar sin importar dónde se encontrara. Él no tenía que estar en el mismo cuarto o en la misma ciudad o aldea para que Jesús sanara a su criado. Esa fe del centurión le llamó mucho la atención a Jesús. El centurión puso en práctica esa fe cuando le pidió a Jesús y le dijo, solo di la palabra. Preguntémonos nosotros, hermanos, cuando llegamos a Jesucristo para pedirle un milagro, ¿actuamos de esa misma manera? Es la recomendación que esta noche traigo para cada uno de nosotros, de los que estamos acá en esta noche. El Señor, aunque no lo está diciendo, pero lo que leemos del centurión nos deja una enseñanza en cuanto a la manera como debemos de pedir los milagros al Señor. Ahora, ¿de qué manera tenemos una fe nosotros desarrollada? Ya estamos profesando nuestra fe en Jesucristo. Somos cristianos nacidos de nuevo. Pero ¿en qué estamos nosotros confiando? El centurión nos da una muestra de que él, no siendo un cristiano, porque él no era judío, no siendo un judío, él demostró una fe natural, una fe que impresionó al Señor de tal manera que él terminó sanando a su criado. Amén. Entonces, es importante este tipo de enseñanza en cuanto a la actitud del centurión. Ahorita vamos a hablar del otro caso que lo tenemos allí en Marcos capítulo 10, en los versículos 46 al 52, y lo voy a estar leyendo. Traigo los dos tipos de fe para comparación. Dice la palabra. Entonces, allí en Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó. Quiero solicitarles, se oye un poquito de ruido ahí en Messenger. A ver si checan y le ponen mute en el micrófono de su Messenger, porque hay mucho ruido ahorita, discúlpeme. Quiero que le pongan mute ahí al Messenger. Voy a entonces estar leyendo, me voy a esperar a que corrijan el ruido, por favor, porque se siente bien fuerte. Gloria al Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dos ejemplos de actos de fe con características diferentes. El centurión había mostrado humildad y una fe profunda, de tal manera que le dijo a Jesús, no necesitas ir a mi casa, desde donde estás, allí puedes tú sanar a mi criado. Y aquí estamos con otro caso, el ciego Bartimeo. Vamos a hablar un poquito. El Evangelio nos habla de la ceguera, y la ceguera muchas veces es como una metáfora de lo que es la tiniebla del pecado, de la oscuridad del alma y de la falta de fe.
Bartimeo no era un ciego de nacimiento. Había gozado del don de la vista como todos y tal vez nunca pensó que él quedaría ciego para toda su vida. Llegó un día que le dio una enfermedad y quedó ciego. Él se había quedado ciego, pero durante los años que estuvo ciego, Bartimeo desarrolló un oído sensible. Y en la narración que nosotros estamos hablando, dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto, hermanos, eso era una exclamación llena de mucha fe. Probablemente él oyó de Jesús igual que el centurión. Ya había tenido una vivencia y una esperanza de tener la oportunidad, pero nunca se imaginó que esa oportunidad había llegado a su vida en ese momento. Pero fíjense qué pasaba. Dice que la multitud, muchos le reprendían que callase. No sabemos con exactitud por qué la multitud estaba callándolo. Tal vez para ellos un ciego no tenía ninguna importancia, o quizás tenían prisa de llegar a Jerusalén porque ellos querían establecer a Jesús como rey y no querían que aquel mendigo le retrasase en su objetivo. Por otro lado, su forma de dirigirse a Jesús como el hijo de David no gustaba nada a los dirigentes religiosos, ni tampoco habría sido bien interpretado por los romanos. Tal vez las multitudes que le seguían pensaron que aquello podría frustrar los planes mesiónicos que ellos se habían formado en cuanto a Jesús. Y no quiero entrar en detalles, pero mucha de la gente que seguían a Jesús tenía la esperanza que él fuera ese rey que los librara de la opresión de los romanos. Pero todos sabemos que Jesús venía para quitar otro tipo de opresión, la opresión espiritual del pecado. Lo cierto de todo esto que estamos hablando es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre va a haber oposición. A veces la oposición vendrá del enemigo, de Satanás, que no querrá hacer que nosotros tengamos ese encuentro personal con Jesucristo. Y por otro lado pueden ser también las personas, aquellas que nos desaniman o nos dicen cosas para separarnos de acercarnos a Dios. Pero de todos modos, el ciego se hizo oír. Ahora, ¿cuánto oposición habrás tenido tú, amado hermano, para llegar a Cristo? ¿Cuántas dificultades pueden haberse presentado en tu vida para poder tener a Cristo dentro de tu corazón? A lo mejor un familiar te dificultó el encontrar a Cristo, a lo mejor un amigo, a lo mejor la misma familia o la sociedad. Hubo gente que te intentó desanimar diciéndote que de nada te servía buscar a Dios. Pero gracias a Dios que hemos podido nosotros encontrar a Jesucristo y tenerlo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, siempre Dios va a permitir todas estas situaciones para probarnos cuando deseamos que Él nos bendiga. Siempre la bendición muchas veces va a tener oposición. Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida para acercarse a Jesús. Podemos imaginarlo en su situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, desorientado sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús
frente a su clamor, pero no cesando en su empeño. Amén. Siempre estuvo ahí persistente. Su determinación y perseverancia en medio de las dificultades son ejemplo para nosotros. Muchas veces nosotros nos desanimamos más luego. ¿Y qué situación la del Bartimeo? Una muchedumbre rodeaba a Jesús. Él estaba en el camino ahí pidiendo limosna. No veía, no podía ver dónde estaban, pero oía. Y él empezó a gritar. Qué tremendo, qué enseñanza para nosotros. A él, hermanos, no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo que su importunidad probablemente le acarrearía, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús y ser sanado. Antes de su encuentro con Jesús, el ciego era un mendigo sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Después del encuentro con Jesús, una vez recobrada la vista, siguió a Jesús en su camino. Qué importante esto, hermano. Qué agradecidos debemos de estar nosotros de lo que Dios a través de Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Seguir a aquel que se reconoce como Maestro y Mesías. Esta es la diferencia que hace la fe. Bartimeo experimentó una experiencia de poder ver, de ser sanados sus ojos, pero qué importante que él no se quedó allí o se fue corriendo para mostrarle a otros que ya veía. Él siguió a Jesús. Bartimeo entonces, amados hermanos, es la imagen del discípulo que abre los ojos a la luz del Maestro y se decide a seguirlo por el camino. Bartimeo es un héroe de la fe, así le puse yo a esto, es un héroe de la fe, de esa fe que mueve montañas y obra milagros. La cera simboliza la oscuridad del alma y la falta de fe. La sanidad de los ojos es símbolo de la nueva mirada de fe que consiente ver la realidad de un modo diferente, apartado en el camino, sufriendo. Cuando oyó de Jesús empezó a gritar y la gente lo callaba. Le llamaron que era muy importuna su actitud. Sin embargo, él persistió. Las cuestiones de fe, hermanos, tienen que ver con eso. Primero con humildad, pero también con persistencia. Cristo vio y premió la fe en cada uno de los casos que hemos hablado, porque así tenía que ser. Él nos llama a ser creyentes. Somos llamados creyentes, somos cristianos porque debemos de imitar a Cristo, pero somos creyentes porque creemos y tenemos fe. Toda la obra de la gracia del Señor, toda la obra de lo que tiene que ver con la salvación, con la sanidad, con la liberación, con la justificación, encuentra su origen en la fe. Y esto es importante. La doctrina de la fe, nosotros, si no tenemos fe, no podemos llamarnos creyentes. Comenzamos y experimentamos, oímos de Jesús, queremos recibirlo en nuestro corazón y comenzamos un caminar de fe durante toda la vida. Y entonces nuestra actitud es vivir por fe y no por vista. Vivir por fe y caminar, no por lo que vemos, sino por lo que creemos que va a suceder. Gloria al Señor. Entonces, quiero ir terminando esta enseñanza haciendo algunas afirmaciones de lo importante y necesaria que es la fe. No podemos agradar a Dios sin fe. Y esa fue la cita bíblica del miércoles pasado. Dice la palabra allí en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El libro de Hebreos nos anima a creer sin dudar. Uno de los grandes problemas de nosotros los creyentes, hermanos, es ese espíritu de incredulidad. Llegamos a la iglesia o pedimos oración por sanidad o por un milagro,
pero de repente empezamos a dudar, empezamos a creer que aquella situación no se va a resolver. Yo te quiero animar a que sigamos de ejemplo de la mujer sirofenicia, que ella, aunque Jesús le dijo que estaba pidiendo algo que solo era derecho de los judíos, ella persistió. Aprendamos de este hombre, este centurión, que no era un judío, pero él creyó en las cosas que hacía Jesús. Y sigamos el ejemplo de Bartimeo. Muchas veces vamos a tener que persistir en medio del ruido del mundo que nos está atrasando para lograr nuestro milagro. Otro aspecto que quiero mencionar es que no puede vivir Cristo en nuestro corazón sin fe. No podemos ser salvos sin fe. Y quiero invitarles allí a Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin Cristo no hay salvación. Amén, hermanos. Entonces también tengo otra observación. No podemos ser justificados sin fe. Y la palabra ahí nos manda a Romanos capítulo 5, verso 1. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la palabra fe. Son dos letras nada más, F y E. Pero es tan importante esta palabra en la vida del cristiano. No podemos orar sin fe, hermanos. Esto es otro aspecto. La oración tiene que ir acompañada de una medida de fe, pero abundante. Aunque la Biblia dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, Dios siempre no nos va a exigir muchas cosas. Lo que nos va así a exigir es que tengamos fe. Dice la palabra allí en Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Y hoy veníamos de un andadito con la pastora y empezamos a hablar de la incredulidad. No había yo platicado mucho del tema con ella, pero empezamos a meditar cuánta incredulidad hay en el mundo cristiano en estos momentos. Pero la Biblia, ahí en Santiago nos dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No estemos con una fe bien alta un día y otro día con una fe bien baja. Ya ven cómo es la onda lo que tiene que ver con la onda del mar. La onda del mar está arriba a veces y está abajo. Compara Santiago nuestra fe, nuestra incredulidad de esa manera. No se puede recibir el Espíritu Santo sin fe. Y quiero invitarte a que leamos Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. Es un poco larga esta porción, pero la vamos a leer. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quisiera que me ayudaran con el sonido allí de Messenger. Si oye mucho ruido, no puedo leer. Por favor, háganme el favor de ponerle mute ahí en el teléfono, por favor. Gracias. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y vuelve el Señor a estarnos hablando. Ahora el Señor diferencia las obras y la fe. Muchas personas van a querer hacer algo para ser salvos. Muchas personas van a querer trabajar en algo para ser salvos. Pero no te olvides que la salvación es por fe. Y la llenura del Espíritu Santo y la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas a través de la salvación es simplemente por creer. Y como última observación,
No podemos vencer al mundo sin fe. Dice la palabra en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos amados, no hay otra manera de tener victoria en nuestra vida espiritual. Solo es a través de caminar y vivir por fe. Tenemos que esforzarnos a través de ese caminar diario. El cristianismo es de toda la vida, pero el Señor solamente nos pide que caminemos como caminó el ciego, como caminó la mujer sirofenicia, como caminó el centurión. Y sobre el centurión tengo un comentario ya para finalizar. Dice un comentario aquí en la Biblia que el centurión tenía, dice, tanta fe. La fe del centurión sobrepasaba, dice, cualquier otra que Jesús hubiera visto entre los judíos. Él no era judío, pero la fe de él sobrepasó cualquier fe de los judíos. Esta fe era la combinación del cariño que ya tenía por otra persona y de una gran confianza en Cristo. Amén. Entonces es importante, nosotros tenemos que animar a las personas a llegar a Cristo, tenemos que animar a nuestra familia y debe de ser con ese amor profundo, ¿verdad, hermanos? Con ese deseo de que otros sean bendecidos. Qué bueno cuando tenemos actividades en la iglesia e invitamos a otras personas. Este 25 vamos a estar teniendo una administración en sanidad. Invita a alguien que esté enfermo, trae algo, tráelo con amor para que reciba su milagro. Empieza a prepararlo y decirle, ¿sabes qué? Tienes que creer en que Dios te va a dar la sanidad. Y de esta manera estoy terminando esta enseñanza, hermanos. Nos vamos a quedar acá. Voy a invitar a la pastora, creo que está allá adentro. No sé si va a poder porque no le he tenido tan bien de salud. Ha estado un poco malita, pero si no, yo voy a estar orando. Ahorita viene acá, ahí viene la pastora. Ok, vamos a terminar la enseñanza aquí en Facebook y me voy a quedar conectado con ustedes en Messenger. Dios les bendiga, hermanos de Facebook. Bendiciones. Me voy a desconectar.